Saludos cordiales, profe José Alvarado. A continuación se va a presentar el trabajo final del módulo de Fundamentos de Elementos Finitos. Para ello, pues se va a presentar el siguiente tema. Se va a presentar la simulación de elementos finitos de una placa de sujeción de ballestas. Para esta presentación, pues se va a seguir el siguiente orden. Jefferson Tarco, quien les habla, seguidamente Luis Loachamín, Jorge Buñay y Edwin Paredes. Contenido. Aquí se puede evidenciar el contenido que va a tener nuestra presentación. Vamos a iniciar con el literal A y el literal B, la introducción del problema y las ecuaciones que gobiernan el problema. Introducción del problema. Bueno, para identificar el problema tenemos que primeramente analizar en dónde se encuentra dicho problema. Bueno, aquí se puede evidenciar la suspensión por ballesta que comúnmente se encuentran en camionetas, en buses, camiones de carga pesada. El componente crítico de esta suspensión son básicamente las placas de sujeción. Estas son aquellas que van a soportar básicamente todo el peso de la carrocería, del chasis y de todos los elementos mecánicos que lleva el vehículo. Bueno, existen diferentes tipos de placas, pero en este caso vamos a analizar esta placa en especial porque son las más comunes. Bueno, el objetivo de simular o analizar esta placa es básicamente identificar un nuevo diseño o un espesor ideal para que éstas no sufran deformaciones a largo plazo, ya que éstas, debido a que se encuentran en movimiento y se encuentran en la suspensión, están en esfuerzos constantes y fuerzas aplicadas excesivas. Esto produce que se genere en uno de sus extremos una deformación excesiva conocido como ojo chino, y esto a lo largo pues puede terminar en la rotura de la placa. Esta placa está ubicado al final de la ballesta y es la que conecta todo el sistema de suspensión con la carrocería o el chasis. Y bueno, las cargas aplicadas pues son la de tracción y compresión. En este caso vamos a analizar esta placa a tracción. Bueno, si falla esta placa pues suele producir varios daños en los otros componentes, principalmente en los elementos que conectan esta placa con la ballesta, como son, aquí va un perno, también va un caucho cuya vida útil suele terminar pronto debido a que esta placa pues ya no se tiene ese juego, ya no tiene ese apriete que tenía al inicio. De ahí la necesidad de identificar el espesor de la placa o las dimensiones de la placa para que esto no suceda. Para dicho análisis, pues se va a utilizar el software SolidWorks, cuyas ventajas son pues que nos permiten modelar y también simular al mismo tiempo. Ecuaciones que gobiernan el problema. Entre las ecuaciones que encontramos en este problema, pues tenemos la ley de Hooke que describe el comportamiento del material elástico lineal, las ecuaciones cinemáticas de primer orden que vinculan los desplazamientos con las deformaciones, las ecuaciones de equilibrio que garantizan que las fuerzas internas y las externas estén balanceadas. Las condiciones de frontera de Dirichlet y Neumann. Tenemos aquí las ecuaciones anteriormente mencionadas, pues las se puede evidenciar a continuación. Tenemos la ley de Cook, que básicamente es el esfuerzo es igual al, al módulo de elasticidad por las deformaciones unitarias. En este caso vamos a analizar una placa rectangular. También tenemos las ecuaciones de equilibrio, donde el equilibrio de las fuerzas, pues básicamente todas las fuerzas externas en cada eje debe ser igual a cero para evitar la traslación del cuerpo. Tenemos también que el equilibrio de momentos, cuya la suma de todos los momentos respecto a cada eje debe ser igual a cero.
Esto para evitar la rotación del cuerpo. Tenemos la relación de deformaciones, desplazamientos. Bueno, esta expresión, como las deformaciones que surgen debido a las gradientes de desplazamiento. Tenemos la ecuación matricial global, bueno, cuyos componentes son la K de matriz de rigidez, en la cual pues podemos evidenciar las propiedades de los materiales y también la geometría de dicha pieza a simular. U, que son los desplazamientos nodales o también vector de desplazamientos nodales. F, que es la fuerza aplicada, pues de tracción, presión, eh, cargas puntuales. En este caso, vamos a analizar una fuerza de tracción. Y también tenemos la forma diferencial. Estas ecuaciones básicamente permiten describir el equilibrio interno del material y son la base matemática para el análisis por elementos finitos. Tenemos el esfuerzo y J, que son los componentes del tensor de tensiones internas. Tenemos Fx, Fy, Fz, que son las fuerzas volumétricas. Estas ecuaciones indican que en cualquier punto del sólido, la suma de los gradientes de las fuerzas internas y las fuerzas externas deben ser igual a cero para que haya un equilibrio estático. A lo largo de la presentación, pues se va a seguir explicando y aplicando cada una de las ecuaciones actualmente mencionadas. Bueno, a continuación vamos a realizar lo que es la hipótesis considerada. Como sabemos, existen varios métodos donde se puede realizar unas simplificaciones. Esto nos ayuda a lo que sería la reducción de memoria de un software, evitándole sobre estresarle de acuerdo a los nodos, a los grados de libertad, debido a que a mayor cantidad de mallas, número de elementos y número de nodos, tenemos mayores grados de libertad. Por ende, se toma decisiones en ver dónde se puede realizar las simplificaciones. En este caso, no se puede realizar lo que se ha descartado, lo que es la simplificación por simetría, al ser una pieza donde se obtiene una área fija en su parte superior y en su parte inferior una fuerza. No se puede realizar como una operación de simetría. Como se puede observar, tenemos un modelo 3D, donde es la parte de nuestra componente de nuestra pieza a ser simulada. Tenemos lo que es un modelo 3D, donde la parte superior, inicialmente esto va a estar sujeta a un pin. Esto va a estar sujetada mediante un pin. Y en su parte inferior es donde va a estar aplicada la fuerza. Pero nosotros al tener este modelo vamos a tener una mayor cantidad de nodos y se va a tener datos incorrectos. Se realiza una primera simplificación del modelo, evitarnos dibujar el pin y realizar una simulación sin el pin. Esto ya mejoraría nuestra calidad de malla, tendríamos menos grados de libertad de lo que sería este componente y tendríamos una memoria de solución más rápida. También se ha optado lo que sería realizarlo por lo que es un elemento shell o realizarlo sería, al tener un espesor de 8 milímetros de placa, realizarlo con lo que se conocería también como el plate strains o tensión plana. Hemos realizado analizarlo por tensión plana, en donde no se considera un espesor. Se va a tener lo que sería a un eje, se va a tener, les explicaría, vamos a tener en un solo plano, en nuestro caso sería X, y lo que sería nuestro eje Z no se va a considerar. Por ende, se va a tener por cada nodo 2 grados, por cada nodo 2 grados de libertad. Esto hablando lo que sería ya hipotéticamente en las matemáticas, se obtendría
Voy a borrarle permiso. Hablando lo que sería ya matemáticamente, se va a obtener un desplazamiento solo en X, en desplazamiento en Y el desplazamiento en Z va a ser nulo. Eso más adelante se podrá observar mediante lo que es la simulación, en donde estaremos hablando prácticamente lo que no se considera y lo que se va a obtener como desplazamientos nulos en el eje X. Nuestra placa está dibujada en lo que sería XY y el eje Z es el que no se le va a considerar. Por ende, nuestras matriz de tensores de esfuerzos, obviamente, no va a estar involucrado lo que serían las deformaciones en Z. O solo vamos a tener en X, en Y nuestro tau de XY, nada más. Por ende, nuestras ecuaciones también se opta por evitar lo que sería, se, se tiene lo que es la parte de este XZ, se va a poner considerar como cero. Y finalmente tenemos lo que serían estas ecuaciones diferenciales. Esto permite agilitar lo que es la memoria computacional de un software, evitando tener datos incorrectos a su vez, una mejor calidad de malla. Involucra mucho un aspecto al realizarlo como una placa 3D o realizarlo como shell o realizarlo como tipo placa plana. De igual forma, las ecuaciones que gobiernan se simplifican al no tener lo que sería XZ, ya tenemos nuestras ecuaciones de deformación X, deformación Y, nuestro tau XY. Los parámetros o propiedades del modelo. Nosotros hemos optado por lo que son las dimensiones de la placa. Un, Placas más o menos comerciales de ese tipo se obtiene por estas dimensiones, que es una longitud de 150, un ancho de 60, a radio de agujeros de 19 milímetros. Esto se puede variar de acuerdo a las necesidades que se requiera. Por ejemplo, si es que no tenemos que el agujero necesita mayor dimensión, podemos variarlo, o ancho, o longitud. Esto se puede variar. El espesor no importa en este análisis al no ser considerado al rato de analizarlo. De igual forma, tenemos nuestras propiedades mecánicas. Hemos utilizado un acero fundido. Por eso tenemos un módulo de elasticidad de 2,41 a la 8 gigapascales y una relación de Poisson de 0,26. Se ha optado por ese material, de igual forma a tener bibliográficamente datos de que esos materiales es el adecuado para realizar ese tipo de placas. Nuestra fuerza es igual de 400 newton. Esta fuerza igual es mediante fuente bibliográfica lo que hemos obtenido para realizar cada uno, sacar estos datos. La geometría modelar, como se mencionó al inicio, se ha realizado una geometría simplificada, en donde se realiza mediante un software CAE que nos facilita el modelo de la geometría, evitándonos lo que sería realizarlo mediante vértices como se lo hacía de una manera tradicional en el MATLAB. En este software CAD permite mediante croquisados 2D realizar una instrucción, facilitando y ganando bastante tiempo en la parte del modelado. Se obtiene con las medidas que se mostraron anteriormente, como se puede observar, 150, 60 y 19 los agujeros. De igual forma está en esta zona. Esta pieza se la extruye y se lo realiza para el realizo en donde se le restringe es en la parte de realizar la simulación. Se le restringe como un modelo 2D. Ahí evitamos lo que son desplazamientos en el eje Z en este caso. Discretizamos nuestro elemento. Como se puede observar, esta es una malla donde hemos optado por lo que es una malla triangular. Al ser una pieza no tan compleja, se ha optado por lo que sería malla triangular, de aproximadamente su longitud de 3 milímetros de distancia. Esto nos quiere decir que es una malla triangular. Por ende, vamos a tener lo que sería, como se puede observar en la figura, que vamos a tener lo que sería desplazamiento, dos desplazamientos por cada nodo. Quiere decir que en este
en este nodo triangular, es decir, en esta parte que voy a enseñar con rojo, prácticamente es esto. Es un nodo triangular. Tenemos lo que serían nuestros desplazamientos en cada nodo. Sería uno, 2 y 3. Y esto sería de un solo triángulo. Prácticamente nosotros tenemos que considerar el número de nodos que tenemos. Y multiplicado 3 grados de... No, disculpas. Esto sería totalmente una pieza de 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. Y esto multiplicado por el número de nodos nos da lo que serían los grados de libertad general del sistema. Por ende, ya se vuelve una matriz mucho más compleja de resolverlo manualmente, como se hacía con métodos convencionales. Es necesario utilizar ya lo que son herramientas computacionales, garantizando un adecuado proceso para la simulación y obteniendo resultados adecuados, evitándonos cualquier inconveniente. Para desarrollar la simulación del elemento en análisis, primero se procede a generar un estudio, un nuevo estudio, el cual a partir del programa SolidWorks permite trabajar diferentes fenómenos físicos como transferencia de calor, movimiento de fluidos, análisis no lineales y el caso particular que nos corresponde, la tensión plana. Una vez que se genera un nuevo estudio, el programa importa por defecto la geometría, la cual ya contiene el material que se ha seleccionado para el elemento. En el programa tenemos un árbol de desarrollo, el cual permite definir de manera secuencial las conexiones, las sujeciones, las cargas externas, las características del mallado y también cuáles son las variables que se van a calcular en el postprocesamiento. Considerando con la explicación previa de que el elemento va a conectar el chasis con la hoja de resorte, en el elemento que va, el lado del elemento que va conectada al chasis será el elemento fijo, el lado fijo, en tanto que el lado que se encuentra conectado a la hoja de resorte será el lado sobre el cual se aplica la carga. De esta manera, al haber seteado una tensión plana en el programa, el- la fijación del elemento estará considerada sobre la arista en el lado superior, en tanto que el valor de la carga será aplicada en la arista, en la perforación del lado inferior. La carga a considerar es de 4.000 newtones, correspondiente cercano al valor de 400 kilogramos fuerza. Una vez consideradas ya las condiciones de contorno, como la sujeción y también la carga que se aplica, el siguiente paso es generar la malla para proceder a realizar la simulación. Se puede parametrizar bajo diferentes elementos. Para nuestro caso en particular, trabajaremos con elementos de tipo triangular, considerando setear como valor máximo del elemento triangular 5 milímetros y como valor mínimo un valor de 4.5 milímetros. Una vez que se han seteado esos valores, se procede a generar la malla, en donde podemos observar cada uno de los elementos triangulares en los que se ha discretizado toda la geometría. Para hacer la revisión correspondiente al modelado matemático para cada uno de los elementos triangulares que se generan en la malla, debemos indicar que en el caso de la tensión plana, vamos a tener en consideración dos movimientos por cada uno de los nodos del elemento. Tendremos un desplazamiento a lo largo del eje X y un desplazamiento a lo largo del eje Y, estos dados en coordenadas globales. De esta manera, el vector de desplazamientos quedaría definido por 6 componentes o 6 grados de libertad. De igual manera, se puede definir el vector de fuerzas externas.
que vendría a estar dado por 6 componentes. A partir de ello y considerando funciones de interpolación de tipo lineal, el campo de desplazamientos estará dado por las siguientes ecuaciones. En tanto que el campo de deformaciones en términos de los desplazamientos vendrá dado por la matriz de rigidez B multiplicado por el vector de desplazamientos. Considerando el cálculo ya de las deformaciones, se procede a calcular el vector de esfuerzos, en donde podemos observar que la matriz D, que corresponde a la matriz de rigidez, es aquella matriz que va a definir la matriz de rigidez en tensión plana para el elemento maestro. Recordar que para cada uno del elemento maestro existirá una matriz con esta configuración. Una vez que ya se han definido las ecuaciones para cada uno de los elementos triangulares, el programa realizará el montaje sobre la matriz global a partir de las matrices de cada elemento, y en una instancia final procederá a calcular los desplazamientos, las deformaciones y el esfuerzo sobre cada uno de los nodos correspondientes a cada uno de los elementos triangulares. Concluido el cálculo, el programa por defecto arroja los valores correspondientes a tensiones, desplazamientos y deformaciones unitarias. De igual manera, se puede parametrizar e ingresar otras variables de cálculo, como por ejemplo desplazamientos a lo largo del eje Y, X y una tensión de cortante. También se puede analizar el factor de seguridad que se genera en cada uno de los elementos. Ahora se van a presentar los resultados obtenidos de la simulación de elementos finitos de la placa de sujeción de las ballestas. Se obtuvo la tensión de von Mises en el análisis por elementos finitos realizado en la placa con doble orificio. Sometió a una fuerza de 4000 newtons, la cual fue aplicada, como se puede observar, en el orificio inferior, que es el que está conectado directamente con la ballesta, y se consideró el orificio superior como fijo para este análisis en particular. En la escala de colores se puede observar que tenemos una tensión de von Mises de 1,629 por 10 a la octava newton sobre metro cuadrado, y como máximo, ¿no? Como máximo. En el gráfico no se puede apreciar muy bien, pero en el software SolidWorks, al ubicarnos con el cursor, podemos visualizar de mejor manera estos resultados. Por la magnitud de la fuerza, el esfuerzo máximo, bueno, la tensión máxima de von Mises se va a dar aquí en el agujero. Y la mínima en las zonas azules, obviamente donde no tenemos ninguna tensión, que es de 8,727 por 10 a la cuarta. El esfuerzo máximo de von Mises no supera el límite elástico del material, que en este caso es de 2,413 por 10 a la octava newton sobre metro cuadrado, o pascales. Desplazamiento. En cuanto al desplazamiento, eh, esto es cómo se comporta la placa bajo la carga concentrada de 4000 newtons, ¿no? Que le aplicamos aquí en el orificio inferior. Se ve que tenemos un desplazamiento muy, muy pequeño, de 0,0394 milímetros. Y decimos muy pequeño porque si lo comparamos con la magnitud de la carga y la rigidez del material, la placa está trabajando muy bien. Ya. También se calculó las deformaciones. La deformación unitaria equivalente es aproximadamente 5,81 por 10 a la menos 4, como se observa en la escala de colores. Aquí vemos que las deformaciones máximas
están localizadas bueno, primero en el agujero que está en contacto directo con la ballesta, que está conectado directamente con la ballesta, es de el valor que tenemos aquí de 5,813. Eh, y también en el agujero superior, a pesar de que está fijo, ¿no? Y que no está conectado directamente con la ballesta, por la naturaleza del elemento, de igual manera sufre una deformación máxima en una de sus zonas. Y el resto de la placa en sus extremos tenemos las deformaciones mínimas, ¿no? Que son de 3,726 por 10 a la menos 7, muy, muy pequeñas. El desplazamiento en Y, en este caso se visualizan los resultados de desplazamiento en la dirección Y. Se experimenta un desplazamiento máximo descendente de 0,0394 milímetros, ubicado en la parte inferior donde se encuentra el agujero cargado. Eh, en el agujero, o sea, al contrario del agujero cargado, ¿no? Como se puede observar, tenemos aproximadamente cero en la zona de color rojo, esto por la naturaleza de la carga, ¿no? Que tenemos en dirección negativa. Y obviamente donde la carga no está aplicada, que es en dirección positiva en el eje Y, tenemos un desplazamiento de cero. En el desplazamiento en X tenemos valores que oscilan aproximadamente entre menos 3,454 por 10 a la menos 3 milímetros y 4,316 por 10 a la menos 3 milímetros. El desplazamiento máximo se localiza en la zona inferior de la placa, donde se aplicó la carga en las cercanías del agujero, mientras que el mínimo se presenta en el lado opuesto, evidenciando una ligera deformación en el componente. Entonces, si relacionamos la escala de colores con la placa, claramente se observa que la influencia de la carga está presente y nos genera eh, el mayor desplazamiento en esa zona, ¿no? El esfuerzo de cortante, eh, se observó que los valores máximos alcanzan aproximadamente 7,584 por 10 a la 7 newtons sobre metro cuadrado, que nos da en conversión a megapascales 75,84. Este está localizado principalmente en los bordes de los orificios. Obviamente aquí tenemos los pasadores o pernos que son los que conectan esta placa tanto con la ballesta como con el resto del chasis del vehículo. Y especialmente en el inferior, ¿no? En el orificio inferior, que es donde se aplicó la carga. En la mayoría de los resultados, como observamos, la, donde se presenta tanto deformaciones, desplazamientos o tensiones de vomices es en el orificio donde se aplicó la carga de 4.000 newtons. Las zonas alejadas de los agujeros, que están de color verde, muestran esfuerzos bajos, cercanos a cero, ¿no? Aquí claramente se puede observar que son esfuerzos muy bajos y esto indica que hay una distribución localizada del esfuerzo cortante, que es lógico, nuevamente repito, por los elementos de conexión, ¿no? Que están relacionados ahí con los agujeros. Y finalmente, el factor de seguridad. En la imagen se puede observar que tenemos un factor de seguridad bueno, mayor a 1. Tenemos como un mínimo aproximado de 1,48 y un máximo de 2.700. Entonces, el, el color rojo, que es el valor de 1,48, que nos indica que la mayor parte de la placa
tiene factores extremadamente altos, lo que significa que la estructura trabaja por muy debajo de su capacidad máxima y se encuentra en un estado totalmente seguro frente a la carga aplicada. Esto debido a que la placa se sobredimensionó por motivo de análisis en este proyecto y sin embargo, a pesar de que la placa está sobredimensionada, pues sí, sí se tiene tanto tensiones, deformaciones, deformaciones, desplazamientos y esfuerzos sobre todo en las zonas donde se aplicó la carga. También, bueno, vale recalcar que incluso en las zonas cercanas a los orificios, donde típicamente se encuentran esfuerzos, el factor de seguridad se mantiene alto. Conclusiones. La pieza, como tal, no experimenta deformaciones plásticas ni fallará por cedencia o por fluencia, que es lo mismo bajo las condiciones de carga aplicadas. Y como se observó, las mayores concentraciones de esfuerzo se localizan alrededor del orificio donde se aplica la carga. Eso ya se ha recalcado varias veces, lo cual es coherente y es el comportamiento que esperábamos debido a la naturaleza del elemento de la placa. El análisis estático realizado sobre la placa muestra que el sistema estructural se comporta de manera lineal y dentro de los límites seguros para la aplicación de una carga de 4.000 newtons. El desplazamiento máximo registrado es de aproximadamente 0,0394, concentrándose en la región inferior de la placa, ¿no? Debido a a la carga aplicada ahí, en la parte inferior, en el agujero inferior. Tenemos que recalcar también lo de la zona empotrada, que es el orificio superior. Aquí no se presenta desplazamientos verticales, debido a la dirección de la fuerza, actuando como soporte fijo, que ese era el objetivo en este estudio. Y obviamente esto nos confirma la correcta aplicación de las condiciones de frontera y de la carga. También vale eh, aclarar que en el análisis del esfuerzo cortante, ¿no? Que relaciona directamente los elementos de unión de la placa con la ballesta y con el chasis del vehículo. em, Tenemos esfuerzos moderados en regiones específicas. Son las regiones? Pues alrededor de los orificios. Recordando el valor que nos dio de aproximadamente 75,8 megapascales. Y esto es significativamente muy bajo y está por debajo del límite elástico del material, que son de 241,3 megapascales. La mayor parte de la placa se encuentra en un estado de bajo esfuerzo cortante, como lo indica la zona verde que observamos en el gráfico, ¿no? En los resultados anteriores, lo que refleja un comportamiento estructural estable. Y finalmente, los valores obtenidos superan ampliamente el umbral mínimo requerido del factor de seguridad, con un valor mínimo aproximado de 1,48, que ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, se concluye que la pieza no presenta riesgo de falla ni deformación plástica y cuenta con un amplio margen de seguridad para uso en condiciones similares.